9 de la mañana, 6 minutos, nos metemos en la primera entrevista de esta jornada. Recibimos a la economista Alejandra Pico, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Ayer, ustedes saben, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que dispone de rebajas o cambios en el IAS y en el IRPF. A una semana de que fueran anunciados estos cambios por el presidente de la República ante la Asamblea General. Y bueno, para conocer un poco el balance, la valoración que tiene el Instituto Cuesta Duarte sobre estos anuncios es que recibimos a Alejandra. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, ¿qué primera? Ustedes dieron a conocer unas horas después de que se hicieran los anuncios la postura del Cuesta Duarte, del PIT-CNT a propósito de estos anuncios que valoran de cómo. Bueno, en primer término valoramos de acotados. Previo a que se realizaran los anuncios concretos, se había hablado bastante de los anuncios. La ministra de Economía había ya mencionado que se iba a realizar una rebaja de impuestos, un alivio tributario se llamó, que iba a ser significativo. Y bueno, en primer término, lo que hay que decir es que cuando se efectivizaron cuáles iban a ser los anuncios, vimos que no iban a ser tan significativos como parecía, sino que más bien iban a ser acotados. En particular acotados por a quienes abarcaba, que es un porcentaje bastante pequeño de la población. El haber elegido modificar con este alivio tributario solamente al IRPF y al IAS, obviamente deja por fuera a todos quienes no pagan ni IRPF ni IAS. En el caso del IRPF lo están pagando más o menos 1 de cada 3 trabajadores formales, los informales evidentemente no, y 1 de cada 4 jubilados y pensionistas, que además son los trabajadores y los jubilados y pensionistas de mayores ingresos. Entonces, como que el primer comentario es que es bastante acotado en la población a la que abarca, y las medidas también tienden a ser sobre esa población más acotadas de lo que se podría esperar, es decir, lo que van a dejar de pagar de IRPF y IAS en relación a las expectativas que se habían generado, también por la manera en que se habían dado los anuncios. Esa creo que es como la primera impresión que podemos tener. ¿Allí se tiene en cuenta, por ejemplo, el aumento de las deducciones? Sí, en el caso del IRPF, ese alivio tributario que se daría a quienes pagan IRPF no es para todos los trabajadores, es para los trabajadores porque se realiza a partir de las deducciones, entonces es para los trabajadores que tengan hijos menores a cargo, donde se incrementa lo que pueden deducir por cada uno de los hijos. Eso vale para todos los trabajadores con hijos a cargo, independientemente del nivel de ingresos. ¿Al 14? Pasa de 13 a 20 BPC anuales. Y por ciento decía yo, no. No les cambia el porcentaje. Para todos los trabajadores lo que se hace es que anualmente dentro de las deducciones del IRPF se encuentran los hijos menores a cargo, los hijos con discapacidad, las personas a cargo. Previamente por cada una de ellas se podía deducir al año 13 BPC, eso ahora pasa a 20. Eso es para todos los trabajadores. Pero adicionalmente, para los trabajadores que perciben hasta unos 85.000 pesos nominales al mes, además tienen la deducción, además si tienen hijos, si no va a ser solamente esa, que en lugar de que las deducciones se les descuenten a una tasa del 10%, como se hacía ahora, esa tasa pasa al 14%. ¿Sí? Lo mismo también hay deducciones por el tema de alquiler, que también se incrementan un poco. Eso también cambia, eso no es más claro, no es tan claro el impacto que va a tener, eso también cambia y seguramente eso empiece a operar recién el año que viene, mientras que se espera que estas otras puedan empezar a operar este año. Ahora, para entender ese panorama, estamos hablando que un trabajador, ¿cuánto puede o cuánto se le puede llegar a devolver cuando se abarca toda la globalidad? Porque también se habla que muchas veces llega a ser prácticamente un sueldo que se le termina devolviendo a uno de los trabajadores. No. Estamos lejos de eso. No, estamos muy lejos de eso. El incremento en la deducción por hijo para un trabajador que está por encima de los 85.000 pesos anual, ¿no? Mensuales, pero estaríamos hablando de unos 260 pesos por mes por cada hijo a cargo, ¿sí? Un trabajador que gana más de 85.000 pesos nominales se va a ver beneficiado por dejar de pagar unos 260 pesos al mes. Para los trabajadores
hasta 85.000 pesos se van a ver beneficiados por ese cambio en la tasa. Las deducciones, en lugar de deducirlas justamente a una tasa del 10%, pasa al 14%. Si además esos trabajadores tienen hijos a cargo, eso se acumula porque pasan a deducir más por hijo y también lo pueden deducir a una tasa mayor. Creo que para el caso del IRPF, como máximo para un trabajador que se encuentra cercano a los 85.000 pesos nominales al mes, si tiene 2 hijos a cargo, por ejemplo, puede dejar de pagar unos 2.000 pesos mensuales, que obviamente que es una cifra que no es despreciable, pero estamos lejos de un salario. Creo que no llega ni a un 1% del salario, ¿sí? Ustedes tienen una visión crítica de que esto es corto, pero además abarca a pocas personas, al 30% de los trabajadores, vos lo mencionabas recién. ¿Qué pasa con el resto del 70%? Sí, yo creo que la crítica, además de que esto es acotado y bueno, y no era como se venía esperando, dado los anuncios que se habían hecho, se había anunciado previamente el año anterior por parte del presidente, luego que quizás se podría hacer, luego la ministra lo había reafirmado como significativo, incluso la Comisión Fiscal Asesora había puesto un poco de luces amarillas en ese sacrificio fiscal. Esperábamos que fuera más grande, que abarcara a un porcentaje más grande de la población, pero además pensamos que en el caso de dirigir esos recursos, que para las personas va a significar un sacrificio fiscal de unos 110 millones de dólares al año, deberían haberse dirigido en otro sentido, ¿sí? O bien hacia población que más lo necesita, o que fuera más generalizado, ¿sí? Por ejemplo, a partir de afectar tributos o impuestos que son peores que lo que es el IRPF. Esa es un poco por ejemplo, la idea. el IVA. Como por ejemplo el IVA. Como por ejemplo el IVA. Exactamente. Yo creo que desde Presidencia y desde el gobierno se dice, bueno, ahora estamos afectando a este sector porque a los sectores de menores ingresos, la población más vulnerable, 10-15% de la población, ya se está afectando con otras medidas, otras políticas. Creo que lo primero que hay que decir a eso es que seguramente el efecto de esas otras políticas, las transferencias, ha sido insuficiente. ¿Sí? El propio Alfi ha dicho el año pasado, la pobreza incrementó, aumentó en particular entre los niños y no entendemos muy bien por qué, porque aumentaron las transferencias. Bueno, si en realidad no estamos satisfechos con los resultados de las políticas sobre esa población, me parece que habría que reforzarlas. No alcanza con decir ya estamos derivando recursos ahí. Quizás habría que reforzarlas en transferencias, pero también en otros ámbitos como vivienda, como mejorar servicios hacia algunos sectores. La línea, por ejemplo, de los descuentos en las garrafas, ¿iría por ahí? Lo que están señalando ustedes, sobre todo para atender a la población más vulnerable. Sí, hay medidas que ya se están implementando, eso sin duda, pero lo que hay que ver es que seguramente esas medidas no han sido suficientes, porque los últimos datos que tenemos es que la pobreza no ha disminuido de la manera que se esperaba y en particular preocupa la pobreza entre los niños menores de 6 años, pero en realidad entre todos los menores. ¿Cuál sería una medida adecuada para esta situación? Creo que esos 110 millones, que capaz que en el presupuesto global no son tantos, en la medida en que se destinaran a esa población, y bueno, podría generar, depende de hacia dónde se quieran dirigir, pero creo que es aproximadamente 1/3 de las transferencias que ya se le realizan. Entonces, eso permitiría incrementar las transferencias y no solamente de manera transitoria, como se viene haciendo, porque este sacrificio fiscal de rebaja de impuestos es permanente, ¿sí? Cuando estamos hablando de los 110 millones, son 110 millones anuales y que van a continuar porque las rebajas van a continuar. Mencioné 110 millones porque es lo del IRPF. Eso es de las personas, IRPF, IAS, sí. Pero la ministra maneja 150 millones. El resto son medidas de las que se van a beneficiar las empresas y en particular las empresas de menor tamaño. Entonces, hablando de las personas, esos 110 millones podrían o bien dirigirse a esa población, que seguramente ya tiene otras transferencias, pero que parecen insuficientes, por lo menos para los objetivos que se quiere alcanzar de mejora en las condiciones de vida de esa población, salida de la pobreza, o también se podrían haber generalizado, porque de vuelta,
estamos hablando o del 10-15% más pobre o del 30% más rico, que es quien paga IRPF. En el medio tenemos una cantidad de gente, trabajadores informales que no están abarcados por esta medida, trabajadores y jubilados que no pagan IRPF. El IVA podría haber sido un canal para poner allí este sacrificio tributario. Y en particular acá me parece importante, se ha hablado mucho del IVA, porque cuando miramos ya no el efecto que tienen las personas, sino el sistema tributario, el IVA es un peor impuesto, mientras que el IRPF es un mejor impuesto, ¿sí? Y eso es independientemente de quién lo paga. El que gana más, paga exactamente. Más. El IVA... Es más justo, entienden ustedes. En realidad es algo un poco más como de consenso técnico, es más injusto si se quiere, porque el IVA, todas las personas que consumen o compran el mismo bien pagan la misma tasa de IVA independientemente de sus características. Es un impuesto que es muy difícil dirigir, ¿sí? La única direccionalidad es, bueno, de repente algunos productos que no paguen IVA y otros productos que sí, pero es muy difícil de discriminar y entonces es muy difícil de dirigir la política tributaria en algún sentido. En cambio, el IRPF, con cómo está diseñado y con el potencial que tiene, porque se le pueden agregar deducciones, es un impuesto muy dirigido. Y eso permite que la política fiscal tenga otros objetivos, no solamente de recaudar impuestos, sino también de, por ejemplo, afectar la distribución del ingreso. Si yo aumento los impuestos de quienes más tienen, bueno, mejoro la distribución del ingreso. Entonces me parece que por ese lado también viene la crítica. Si queríamos no realizar transferencias a los sectores de menores ingresos porque se considera que ya se están realizando, aunque los resultados no son suficientes, y se quiere afectar impuestos, quizás habría una manera de afectar impuestos a través del IVA que sería mejor que este alivio tributario. El presidente de la República, en entrevista que dio aquí en Subrayado, abordó ese punto y dijo que quienes usan usan más las tarjetas de débito, ¿no?, con su salario para hacer las compras del diario vivir y por lo tanto tienen esta afectación del IVA, bueno, con cualquier compra, ¿no? Pero sí, bueno, a propósito de que ahora bueno, se pagan 2 puntos más de IVA que hace un tiempo, mencionaba que en realidad las clases sociales más bajas no usan tanto esas tarjetas como sí la clase media y la media alta. ¿Qué valoración tienen ustedes? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. En primer lugar, es que aunque las usan menos, si el descuento hubiera ido por ese lado, algo les habría llegado. En el caso del IRPF y el IVA, no les llega nada. Y el otro comentario es que yo no sé exactamente de dónde surgen las cifras que manejó el presidente a nivel... No estoy dudando de ellas, pero a nivel público y oficial, los últimos datos que nosotros tenemos surgen de la encuesta continua de hogares y son de 2017, sobre el uso de tarjetas por decilo, nivel de ingreso. Uno podría pensar, 2017 no está tan alejado en el tiempo y los datos podrían ser válidos, pero hay que recordar que en el medio hubo un proceso de inclusión financiera. Hoy no se usan ni se hacen la misma cantidad de transacciones con tarjeta de débito que se hacía antes, entonces seguramente esos porcentajes, que deben ser los últimos que hay disponibles, ya estén viejos. Y el porcentaje de personas o de hogares de menores ingresos que usan medios de pago electrónico haya aumentado porque hubo un proceso de inclusión financiera que trató de fomentar eso. Luego se frenó, pero que trató de fomentar eso, entonces hay que ver si esos datos seguramente siga localizado más, en mayor medida, en los hogares de mayores ingresos. Pero no quita que también debe haber aumentado en los hogares de menores ingresos y que por lo menos por esa vía algún descuento podían haber tenido, por esta no tienen nada y además es otro, que estaríamos disminuyendo impuestos que son peores y entonces estaríamos haciendo un sistema tributario que es mejor, porque la recaudación del Estado dependería de mejores impuestos que de los que depende hoy. Alejandra, con todos estos datos, más allá del análisis que hace el Instituto, ¿se puede pensar en algún tipo de propuesta a nivel de mejoras tributarias, sobre todo para mejorar esos niveles más bajos de la población, a nivel de ingresos? Bueno, a partir de la disminución de impuestos es cierto que es más difícil llegarle a los sectores de menores ingresos, a la población más vulnerable. O sea, ¿recaudo menos, tengo menos plata para darles a ellos?
Sí, exactamente. Si recaudo menos, tengo menos plata para darles a ellos o para dirigir las políticas sociales a donde quieras. A esos sectores de la población es más difícil llegarles a partir de disminuciones de impuestos porque normalmente se mueven en el marco de la economía informal. O sea que no comparten esa teoría del presidente y también del equipo económico que yo de esta manera alivio a la clase media y de esta manera tal vez fomento que se pueda gastar un poco más en comercios de barrio, en otras cosas. La gente tiene más plata en el bolsillo, menos el Estado y así empiezo a distribuir de nuevo el dinero. Yo no comparto esa idea, no comparto también la idea que se manejó bastante de que bajar impuestos siempre es bueno. Me parece que no está bueno que esa sea la señal que den los representantes gubernamentales, que se dé desde el Estado. Perdón, ¿por qué bajar impuestos no siempre es bueno cuando se dice, ¿no?, que Uruguay tiene una carga tributaria de las más altas de la región? Bueno, eso hay que verlo, no es tan así. Quizás tengo una carga más alta que en el resto de la región cuando nos comparamos con países más avanzados, estamos bastante por debajo. Creo que esa idea de rebaja de impuestos es como una idea que a la gente le suena muy bien, porque en general, bueno, siente que pagar impuestos le están sacando algo que le pertenece. Sin embargo, me parece que desde el Estado no es una buena señal tomar esa como que idea de sentido común. Primero que nada porque los impuestos son la principal fuente de financiamiento del Estado y es lo que le permite luego realizar políticas públicas, no solamente políticas sociales dirigidas hacia las poblaciones de menores ingresos, sino políticas públicas en general. Si nosotros queremos mejorar los niveles educativos, la vivienda, el sistema de salud, una cantidad de servicios que usa toda la población, entonces tenemos que pensar no en menos impuestos, sino en más impuestos, ¿sí?, que luego se van a trasladar en mejores servicios para toda la población. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que decía antes, plantear que los impuestos solo sirven para recaudar, entonces es como esa sensación de le saco a alguien, se lo queda al Estado y después no se sabe lo que se hace, es desconocer que la política de cobrar impuestos, la política tributaria, tiene otros objetivos. Uno es ese de la distribución del ingreso. Yo puedo mejorar y cambiar la distribución del ingreso de un país, lo que las personas reciben y cómo nos dejaría la distribución del ingreso, afectando a partir de impuestos, ¿sí? Un ejemplo muy claro, existen impuestos que se ponen para desincentivar el consumo de algunos bienes, el cigarrillo, el alcohol, ¿sí? Entonces los impuestos son un potencial muy grande para la política económica, para la política pública, entonces me parece que no es una buena señal que los gobernantes le estén dando para atrás, como quien dice, a los impuestos y bueno, incentivando esa idea medio popular arraigada de que los impuestos son siempre malos y es siempre bueno bajarlos. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Alejandra Pico, 9 de la mañana, 24 minutos.